nuevamente transmitiendo desde Ciudad Alicia, Chihuahua. Habíamos tenido un receso por causa de las fiestas de fin de año, Navidad, y luego celebrar ese fin de año también, pero ya estamos reunidos otra vez, estamos juntos estudiando la palabra. Gracias a algunos comentarios ahí de que estaban esperando el programa, y pues sí, estudiar la palabra es un gozo enorme para nosotros. Y señores Ortiz, ¿cómo están? Qué bueno verles, retomando la tarea, con gusto. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pastor Apóstol. Muy bien, aquí conversando con ustedes, que es lo que más nos gusta. ¿Le gusta conversar? Es bueno para la comunicación. Pastora, esposa, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contenta de empezar este año para seguir aprendiendo, porque aprendemos muchísimo. Aprendemos mucho, nos enseña mucho el Espíritu Santo. Señora Leti, qué gusto verla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Listos para empezar. Listos para empezar. Bueno, pues vamos a retomar, nos quedamos en Hechos 11:19. Vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo donde estar reunidos en Cristo, sin importar las distancias, en diferentes lugares. Estamos bajo el mismo Espíritu Santo. Es un solo cuerpo, una sola fe, Señor, bautizados en Cristo, inmersos en Él. La palabra que nos activa, la palabra que forma Cristo, nos disponemos a estudiarla con un corazón correcto de discípulos para que Cristo sea formado en nosotros. Espíritu Santo, sabemos de que nos ayudas a hacer lo que es conveniente y correcto. Por eso nos ponemos bajo tu autoridad, Espíritu Santo, tu guía, que disfrutamos mucho. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Había habido un efecto fuertísimo de la tribulación. Si nosotros nos vamos al entendimiento que en Hechos 1:8 hay una exhortación a salir, a enseñar, y la iglesia no salió, se quedó en Jerusalén por cuestiones de temor. Después vemos en Hechos 8:1 que viene el tiempo de la persecución. El tiempo de la persecución, desde un punto de vista humano, estoy hablando de este tiempo, ¿sí? del tiempo que tenemos en el de los Hechos, pues pudiera ser un tiempo que se pudiera interpretar como algo catastrófico, ¿verdad? Viene la persecución, quieren eliminarnos, nos van a dar en la torre. Pero para un efecto divino no era el fin de la iglesia, sino al contrario, le obligó a la iglesia a obedecer lo que no obedecieron en Hechos 1:8. En otras palabras, los saca de su comodidad de estar reunidos, de no trabajar para la obra, los saca de la comodidad, y esto los obliga a ellos a salir a diferentes países para que el evangelio fuera predicado a todas las personas. En este caso, los que han sido esparcidos, dice que este grupo solamente se dedicaba a predicarle a los judíos. Esa fue una estrategia de ese grupo. Sin embargo, vemos después en Hechos 1:20, dice: pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Entonces aquí vemos cómo el trabajo del Espíritu Santo fue para que se empezara a predicar tanto a judíos como a gentiles. Y hay algo muy interesante. Leemos otra vez el 11:20, dice: pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene. En el 19 dice: entre tanto, los que habían sido esparcidos de la tribulación. En otras palabras, no hay nombres. Está hablando de personas que nunca se va a saber quién fueron. Lo que nos indica aquí cómo realmente el objetivo siempre debe ser el mismo: la extensión del reino, no una proyección humana, no el renombre de una persona, sino que aquí ni siquiera tenemos datos de los nombres de estas personas, pero que definitivamente tenían que cumplir esta misión, y que el Señor los llevaba tanto
por causa ya del pacto que estaba operando, ya no solamente a judíos, sino también a gentiles. Dice el 21, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y aquí sí, la iglesia organizada en Jerusalén, que es donde estaban los apóstoles, doctor, ¿verdad? Pedro, Juan, Santiago, envían a Bernabé, a un hombre que tiene un corazón de papa. Él es el enviado a supervisar qué es lo que está ocurriendo, porque estos otros que ni el nombre sabemos, gloria a Dios, estaban trabajando bajo la unción del Espíritu Santo, sin nombramientos, sin más que impulsados por el impulso del Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Pero definitivamente se envía a alguien que tiene una experiencia como Bernabé para que, me imagino yo, todo esto creciera de una manera ordenada. Y ordenada, otra vez, no bajo una óptica de la religión, sino del reino, con el fundamento que tenía que ser establecido. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Aquí hay una clave enorme. El hombre que era un padre de un corazón tierno hace una exhortación ¿a qué? A la firmeza. ¿Qué es lo que esto nos enseña? La paternidad, el amor, jamás va a estar peleado con el carácter definido, porque es donde mucha gente se confunde. Oiga, la gente tiene que ser tierna, amorosa, sí, pero esa es una faceta del carácter. Pero si no hay firmeza, muchos de los proyectos se pueden perder por falta de firmeza, de convicción. Y es lo que está exhortando aquí este hombre, que es de todo corazón, que es puro amor. Él les dice otra vez, cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con corazón firme permanecieren en el Señor. Fíjese cómo lo dice, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró, le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia. O sea, el trabajo fue de un año. ¿Este año qué estarían haciendo, doctor? Micrófono. Siempre con micrófono. Enseñando, y lo que decimos nosotros, afirmando a la gente en su fe. Sí, el trabajo era de afirmación. Era un trabajo de que el fundamento no se fuera a poner a diluir. Entonces, este trabajo nada más le duró un año de visita. Por eso el trabajo apostólico era tan importante y sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque los fundamentos jamás se deben de mezclar. El fundamento jamás debe ser negociable. Y se van a trabajar tanto Bernabé como Pablo un año. Dice, sí, esposa, adelante. No, yo creo que ya están enseñando el nuevo pacto. Ya están quitando las antiguas creencias, el antiguo, lo que era ya obsoleto, para empezar a conocer lo que era la nueva enseñanza. Claro, aquí es bien importante ver que va una misión de dos personas. Un Bernabé amoroso, paternal, pero va un Pablo que no va a negociar principios. Entonces hay una mancuerna aquí de trabajo, porque yo creo igual que tú, esposa, han de haber empezado a establecer lo nuevo, empezar a enseñarle a estas personas cuál es el fundamento en el cual la iglesia iba a crecer. También aquí hay algo que dice que un año, para algunas personas un año es nada, porque quitar creencias, quitar lo que no es el fundamento, a veces en algunas personas se tarda más de un año. Y bueno, podemos entender lo que aquí dice, un año empezaron a tener conocimiento,
pero aquí yo creo que hay que exhortar también a aquellas personas que están exponiéndose a esta enseñanza del nuevo pacto, de que entre más rápido empiezan a destruir todas las cosas que no le corresponden a lo que es el nuevo pacto, a la verdad presente, es mejor para empezar a disfrutar de lo que es el nuevo pacto. Sí, porque un año para alguien puede ser muchísimo, pero un año puede ser muy poquito también, dependiendo de qué tan fuerte esté la impronta en las personas. A lo mejor pueden ocurrir procesos más largos en algunas personas, y esto es muy clave, esto que está diciendo aquí la esposa, porque en tiempos actuales nosotros estamos recibiendo continuamente reportes de congregaciones o pastores que dicen: estamos descubriendo y conociendo ahora sí a Cristo en esta verdad presente, pero a veces se comete un error garrafal. Se quiere quitar todo lo aprendido incorrectamente en cuestión de un mes. ¿Y qué cree que es lo que pasa? La gente se va, la gente se asusta, la gente dice: oiga, entonces todo lo que sabíamos estaba mal, y en vez de producir un desarrollo, se frena muchas cosas. Por eso es tan importante que haya sabiduría. Aquí nada más les tomó otra vez un año este trabajo, que pudiéramos decir hoy que la estrategia de quienes están iluminando el entendimiento para transmitirlo a las personas que a lo mejor tienen 10, 15, 20 años fuera de este modelo, tiene que ser de una manera inteligente, sabia, doctor, y con amor, sobre todo con amor. Sí, Leti, y luego el señor Ortiz. Sí, apóstol, yo pensaba en qué importante es tomar responsabilidad en lo que es dar el seguimiento, en primer lugar a los nuevos, ¿verdad? O sea, darles un seguimiento de afirmarlos en lo que acaban de realizar cuando nacen de nuevo, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a ustedes les pase, pero muchas veces se conforma uno diciendo: es que ya recibieron al Señor, ya son salvos, gloria a Dios, y nos quedamos ahí. Y la verdad, pues sabemos que ese es solamente el inicio, ¿verdad? Realmente es el inicio de lo que es la vida del reino, ser recibidos en el reino, pero yo siento que es muchísima responsabilidad el hecho de darle ese seguimiento, perseverar con esa persona que acaba de recibir al Señor, por todos los medios, estar en comunicación para afirmarlo, hasta que el Espíritu haga la obra y ellos tomen la decisión de no dejar de congregarse. En cuanto a los que ya tienen ciertos fundamentos, pues mayormente también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya traen fundamentos, van a tener, como dice usted, muchos paradigmas que van a frenarlos. Yo siempre le recomiendo a las personas que vienen por primera vez, que no a todos, pero principalmente a los que ya traen algo, ¿verdad? Que ya traen cierta enseñanza. Yo siempre les digo que se pongan una meta de tiempo sin dejar de congregarse, porque en 2, 3 veces que asistan a la congregación es insuficiente para que puedan llegar a conocer. Y yo les digo a que su mismo espíritu les va a dar testimonio de lo que los está edificando, de lo que los alimenta, pero con 2, 3 veces no se puede. Es un punto muy importante, ahorita voy a volver a ese punto. Señor Ortiz, adelante. Sí, nada más en relación a esa enseñanza que dura un año. Sí es cierto que hay que ser sabios, prudentes para transmitir ese nuevo conocimiento, pero también se deja entrever algo en ese cambio, en esa enseñanza, en ese nuevo pacto, porque hay un llamado a la fidelidad, pero también a la unidad, en el acuerdo, en el amor, pero también pone a prueba realmente aquellos que están en el proyecto, en el propósito divino de ese tiempo, porque sí hubo cambios, pero pone a prueba los que están maduros y los que no están maduros. Si iban a ir los que no estaban ajustados a ese proyecto, a ese propósito, a esas nuevas enseñanzas. Pues para mí es muy importante, se transmite este conocimiento, pero también pone a prueba los que están o son fieles o los que no están. Sí, eso se va a manifestar definitivamente, y tanto el comentario suyo como el de Leti me da entrada a lo siguiente.
la mayor responsabilidad en esto, esos que tienen que permanecer o esos que se tienen que reevangelizar en una congregación, ¿quiénes creen que son? Los pastores. El liderazgo, exactamente. ¿Por qué? Porque realmente, como fuimos muchos, ¿verdad? Y esto ya es sin amargura ni mucho menos, pero fundamentados en verdades que no eran la presente, otros en conceptos religiosos, otros en cuestiones que tenían que ver más ya con una, ¿cómo decirle? Una costumbre. Yo quiero exhortar a los pastores ahorita que nos están viendo, o líderes que nos están oyendo, que aunque no todo se entienda, porque no es sencillo, imagínense, aquí se trató de un año de entrenamiento, permanezca, que es lo que usted comenta. O sea, si las personas que están llegando, que a lo mejor no son líderes, ni pastores, ni mucho menos, nuestra recomendación es por lo menos congréguese 6 meses, para que, por lo menos, para que esta palabra pueda permear, porque la palabra del reino es una palabra fuerte, dura. Y me refiero a que como rompe paradigmas, mucha gente no permanece, como decía el señor Ortiz. Espérame tantito, ¿qué es esto? ¿Verdad? Imagínese la palabra de justicia, que es una palabra que produce madurez, que nos coloca en una situación donde el hombre le es imposible ser colocado. Por eso la exhortación aquí, nosotros se las damos con mucho amor, así como decía ahorita el doctor y el señor Ortiz. Con mucho amor les decimos, aún lo que no entienda, espérese. No tome decisiones apresuradas de decir, esta verdad presente es de locos. La realidad es que es una locura al intelecto, es una locura a la religión, es una locura a la moralidad, sobre todo eso, a la tradición. Sí, es una locura. Por eso el evangelio es una locura para el religioso también. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que en Romanos, a los que ya habían abrazado la fe, los tenía que evangelizar. Y pareciera una contradicción, doctor, pero una cosa es abrazar la fe y otra cosa es recibir la extensión o la plenitud del evangelio. ¿Por qué? Porque abrazar la fe, pues es decir, ok, ya estoy en Cristo, ya nací de nuevo, sé que voy al cielo, pero las buenas noticias van mucho más allá. Imagínense, hasta llegar a ser conformados a la imagen del Hijo, a estar sentados en lugares celestiales, a ser herederos juntamente con Cristo. Son cosas que definitivamente vuelven loco a cualquiera, en el sentido de el choque que hay con aquella mentalidad de tener que merecer una posición que jamás se puede merecer. Me imagino yo que en estos grupos donde llegan Bernabé y Pablo, pues ¿con quién estarían dialogando, doctor? Con los nuevos convertidos. Pero ¿qué bases tendrían estos nuevos convertidos? Judaísmo. El judaísmo y griegos, imagínate, filosofía griega y religiones paganas. Entonces, un año nada más para establecer fundamentos. Pero, adelante. Bueno, esposo, aquí comentando, haciendo un comentario con lo que están platicando con respecto a las personas que se expongan a esta enseñanza y que no decaigan, que yo sé que es complicado, es muy complicado cuando traemos improntas muy establecidas, es muy difícil y complicado empezar a arrancar de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero aquí la exhortación, y creo que damos testimonio, que después de un año, después de ese tiempo, los beneficios que uno recibe por permanecer. Ahorita les decías tú, esposo, que aún aunque no lo pudiéramos entender, comprender a su máximo, pero permanecemos creyendo que en el momento se va a dar la revelación, esa luz que puede decir uno, ya lo capté, ya lo entendí. Entonces, ¿qué sigue? Yo me apodero para caminar en esa revelación, en esa luz, para que después, ¿qué es lo que continúa? Los resultados. Porque al fin de cuentas, siempre considero esto: la palabra de reino trae un resultado. Siempre. Y cuando nosotros nos
alineamos a caminar en los diseños de Dios, el Señor siempre va a respaldar. Y los Siempre. más beneficiados pues van a ser aquellos que hemos sido obedientes, que no hemos contradecido y que simplemente hemos sido obedientes y llevados por el Espíritu Santo a permanecer. Aquí hay un punto clave, que es algo que continuamente, doctor, recibimos de retroalimentación de las personas que se exponen a esta palabra. Y casi todos coinciden con lo mismo, fíjese qué interesante. Vuelven a experimentar como un nuevo nacimiento. ¿Sí? Después de 20 años, 30 años, y empieza otra vez un hambre por Cristo, como un reencuentro, porque hay un hambre, un despertar por la persona de Cristo. Ahora, les hago esta pregunta: ¿a qué nivel del ser se está dando esto? ¿En qué área del ser se está dando esto? No, en el espíritu. Bueno, en el espíritu está hecho completo. Está hecho completo, pero el espíritu le da testimonio de que esta palabra es la correcta. Ahí voy tantito, ya sé. No, espérese, esposa. Ahorita hace la pregunta, espérese. Y la señora Leti está desesperada, mira. La verdad, sí. Lo que ocurre es que ahora viene este proceso que hablaba usted, esposa. Una vez que viene la confirmación al Espíritu, ¿qué produce? Gozo, paz, libertad, hambre. Se empieza a generar una identidad. Definitivamente la mente no está preparada todavía. Aquí es donde viene la exhortación de permanecer en aquello que el Espíritu ya le está dando testimonio. Por eso ahorita, bueno, pues nos está llevando el Señor por este momento, estamos siendo guiados por el Espíritu para exhortar a las personas que nos están recibiendo. A lo mejor nos están recibiendo en su casa, Sergio, no sé, ahorita nos dices, ¿verdad? Pero pastores, apóstoles, profetas pueden estar recibiendo esto, evangelistas, y muchos de ellos yo sé que el Señor les está hablando y les está diciendo, definitivamente había algo más en esto. Sí lo hay. Y si en el Espíritu está recibiendo la confirmación, no renuncia aunque no lo entienda. Señora Leti. Sí, apóstol, con mucho gozo, con mucha alegría, yo les quiero comentar lo siguiente. Ayer en una junta que tuvimos de mujeres, nos gozamos mucho, la pastora Rosy y todas las que estábamos ahí, porque justamente esto fue lo que sucedió ahí. Pudimos ser testigos de varios testimonios de gente que tenía ya todos esos paradigmas de los cuales usted nos está hablando, pero justamente lo que usted acaba de escribir fueron los comentarios de varias de ellas, ¿verdad, pastora? Hablaban de libertad, hablaban de gozo, sobre todo de libertad, de cómo se han sentido libres después de transicionar de todo eso antiguo que traían y abrazar la verdad presente. Varias mujeres nos dieron testimonio ahí, y la verdad yo me gocé muchísimo ayer en la tarde, porque todo lo que usted acaba de escribir fueron características de las cuales ellas dijeron que estaban viviendo. Ahí está. Esposa, quería preguntar ahora usted. Pero entonces yo hago una pregunta medio incómodo, no sé si vaya a hacer algo. Si después de 20, 30 años de estar exponiéndose a la palabra, entre comillas, y llega un momento mal trazada, en que… una palabra mal sí, trazada. mal trazada. Y llega un momento en que hay un despertar y un hambre y un enamoramiento de Cristo. Entonces, no es conclusión, ¿verdad? Entonces, anteriormente no tenían una revelación de Cristo. Lo que ocurre es esto: la parábola del sembrador nos permite ver que el evangelio del cual se habla en la parábola del sembrador no era un evangelio de la religión, era la palabra del reino. Entonces, ¿qué ocurre? Que no necesariamente es que no hayan tenido una revelación de Cristo, aunque muy probablemente no la hayan tenido porque no contenía la palabra del reino. Es que aquí es donde vamos a romper otro paradigma muy fuerte, doctor, y lo hacemos con respeto, ¿verdad? Usted nos ha enseñado a ser respetuosos. Así debe ser. No todas las congregaciones que se dicen cristianas son cristocéntricas. Otra vez, quiero ser muy claro, ¿eh? Nosotros damos por hecho que una congregación que se dice cristiana es cristocéntrica. No necesariamente.
Porque una congregación que se dice cristiana puede ser israelcéntrica, una congregación que se dice cristiana puede ser obracéntrica, una congregación que se dice cristiana puede ser humanista céntrica, puede ser legalista su mensaje, y aunque predique la Biblia puede que no predique a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese mensaje que forma Cristo no está presente. Pero entonces estamos hablando que todo eso es un conjunto de religión. Por Porque eso Cristo ahorita, no es claro, una religión. porque como Cristo no es una religión, el cristianismo se desvirtuó a hacerse la religión cristiana. Entonces, para muchos hoy que asisten a congregaciones llamadas cristianas, podemos ver de que tienen dobles vidas, que ven el reunirse como cumplir un mandamiento de cumplir con el día del Señor, gente que no ora, gente que no disfruta de la presencia, gente que no conoce la asignación, gente que no conoce el propósito eterno, pero va a una iglesia cristiana. ¿Y de qué se puede llenar? De ritos, tradiciones, creencias humanas, lenguaje cristiano, pero no estar viviendo la vida del Espíritu, y que no se les ha revelado ni siquiera para qué están aquí en la tierra. Ahora, esto no lo podemos generalizar, doctor, por eso tenemos que ser muy sabios en esto. No se generaliza, pero quien practique este esquema no está llevando a las personas a Cristo. Pueden haber nacido de nuevo, porque el nacer de nuevo o la experiencia quiero hablarlo así de una manera muy sencilla, todo aquel que clame al Señor será salvo. Así lo dice la Escritura. Sí, a Cristo. Esa experiencia de saberse salvo no le garantiza tener una vida de abundancia en la tierra, porque esta vida de abundancia en la tierra está ligada al incremento de Cristo en las personas. Fíjese. Entonces, ¿salvos? Sí, porque la salvación, al ser un regalo, no demanda conocer doctrinas ni principios, sino creer que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, no sé si le quedó la respuesta. O sea, ahora el reto es para todos aquellos que enseñamos, llevar a las personas a la reevangelización para conocer a profundidad a Cristo, ¿sí? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Pastor Sergio, ahí tenemos ya algunas participaciones. Sí, bueno, primero haciendo un comentario y abonando a esto que se comenta, se me vienen a la mente varias cosas. Una de ellas, recuerdo que en alguna conferencia una vez el doctor Miles Monroe abrió diciendo: cuando yo era cristiano, refiriéndose a que el cristianismo se ha convertido en una religión más, una serie de ritos, costumbres, como usted nos ha enseñado, apóstol, una subcultura de cómo un cristiano debe de actuar, comportarse e incluso hasta juzgar a las demás personas, cómo hablar, cómo tener hasta posturas físicas. O sea, son tantas las cosas que el cristianismo mal entendido ha hecho hoy en día, que ha sido algo sumamente perjudicial para realmente cumplir con la labor que Dios puso en nosotros de ser ministros de reconciliación y también de poder mostrar y manifestar a Cristo impartido en cada uno de nosotros. Me acuerdo también que un saludo al apóstol Balistreri en alguna ocasión nos dijo: las personas llegan tan normales a las congregaciones, dice, y a los 2 o 3 meses ya se echaron a perder, ya tienen todo el lenguaje del evangélico, ya tienen todas las cosas que el evangélico comúnmente hace como una subcultura. Yo les hago esta reflexión y qué impactante, que si Jesús viniera en este tiempo, probablemente muchos de los cristianos de hoy en día seríamos los fariseos que hubieron en el tiempo de Jesús. Y probablemente también muchos de los cristianos quisieran volver a crucificar a Cristo si viniera en este tiempo, porque Cristo era de lo más normal que había en aquel tiempo. Se juntaba con gente que los fariseos consideraban inmundos, comía y bebía con ellos. El mismo Juan el Bautista, quien inauguró el ministerio de Jesús y quien dijo: he aquí el Cordero que viene y quita el pecado del mundo, y lo presentó de parte de Dios,
Él mismo mandó a uno de sus discípulos y le preguntó: ¿eras tú el que habría de venir o tendremos que esperar a otro? Entonces, por las improntas religiosas y esa subcultura que hay evangélica, en muchas ocasiones no podemos entender que Dios lo que quiere es que seamos gente normal y que no malentendamos ciertos conceptos y fundamentos que a veces se tienen, como el hecho de que nosotros somos una nación santa, una nación apartada, un linaje escogido, y eso mal entendido cree el cristiano que tiene que alejarse de la gente, cuando la Escritura dice que nosotros debemos ser una luz que debe estar sobre una mesa para que brille a los demás y ser ministros de reconciliación. Entonces son tantas cosas que el cristianismo tradicional ha malentendido, que lejos de acercar a la gente a Dios, en muchas ocasiones lo único que hace es condenar a la gente y alejarla de querer entrar a un cristianismo bien entendido. Y esto nada más para complementar, sí, aquí, pastor, que aquí lo vemos que hay alguien que le molestó mucho esto. Fue el apóstol Pablo, cuando él le dice a los Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Pero decían, ustedes corrían bien. En otras palabras, lo que está diciendo, iniciaron bien, pero es clave lo que dice después, porque estaban viviendo por el Espíritu. Y ahora, ¿quién los fascinó a regresar a las tradiciones? En otras palabras, lo que dice aquí el pastor Sergio, el ser normal, no estamos hablando de ser normales en el mundo, no, gente normal de reino, pero de acuerdo a la normalidad de lo que Jesús le manifestó que era. No era un legalista, no era un religioso, no era un condenador, era una persona que hasta los niños se los traían. O sea, era totalmente guiado por la vida del Espíritu y no por una rigidez religiosa ni legalista. Y luego aparte, todo lo que él hacía, lo hacía porque veía al Padre hacer las cosas. Entonces, ¿dónde se convirtió esto en religión? Históricamente es con Constantino. Pero ojo, ¿cuántas congregaciones empezaron bien? Muchas. Y están terminando por las obras. Y es muy común, se da precisamente, sí, por supuesto. Ahora, y esto es importante lo que dice el señor Ortiz, es preferible correr el riesgo de que la gente viva en libertad y aprenda a ser guiada por el Espíritu, a supuestamente asegurarse a controlarle la vida a las personas y que nunca aprendan a ser guiados por el Espíritu, porque al fin y al cabo seguirán haciendo cosas escondidas. O sea, el controlar a las personas no garantiza una santidad. No, para nada, porque cuando nadie los ve, la gente es como realmente ha sido transformada o no transformada. Entonces tenemos que tener cuidado otra vez, ¿verdad?, de que este fundamento correcto, que es aprender a vivir por el Espíritu y en el Espíritu, por causa del Cristo impartido en nosotros, que produce gozo, que produce todo esto, nunca salga de nuestras enseñanzas, ¿verdad? Ahora sí, pastor Sergio. Sí, bueno, pues ahí se nos juntaron algunas personas que queremos saludar, que están siguiendo la transmisión. Antes, comentarles que nos hagan el favor de compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Recuerden que este programa se queda grabado y si ustedes lo comparten, lo pueden seguir viendo personas aún en otro tiempo. Queremos saludar a Eliana Carreras desde Argentina, a Jesús Ortiz Ampudia, a Ali Rodríguez desde Nueva York, a Ana Luisa Avilés desde Oaxaca, Liliana Gallegos desde Puerto Vallarta, a la familia Amigón desde Canadá, a Manuel Mondragón, a Ruth Mari, a Caro Chilo desde Salta, Argentina, a Ana Laura Cabrera, Yoli Severino desde República Dominicana, a Maru Arrieta le mandamos un gran abrazo, ya tenemos muchas ganas de verla, a Francisco Hernández desde Tampico, Ernie Calvillo desde Aguascalientes, nos saludan desde la Ciudad de México Jorge Iniestra, Sigifredo desde Houston, Saraí Rebeca desde Costa Rica, el pastor Tommy Moya desde Puerto Rico, donde está ahorita, a Mayra Bello, también a Becky Álvarez desde Tampico, Alice González desde Baja California, a Cristian desde Costa Rica, y hay algunos comentarios. Adelante. Pastor, apóstol, Jorge Iniestra, obviamente algunas cosas son en referencia a lo que estuvimos comentando. Dice, amén, es en la permanencia damos oportunidad a que la palabra del reino invada el intelecto.
Bendecidos desde la Ciudad de México. Liliana Gallegos dice: cuando Cristo nos es revelado, tal como dice la señora Leti, es un transicionar como mujer, experimente la verdad, plenitud y experimentar que Él nos llena por completo. Jorge Iniestra dice: el asunto de este tiempo no es la salvación, sino la operatividad en el reino. Liliana Gallegos dice: totalmente. Pastor Sergio. Eliana Carreras dice: siento mucha alegría de oír estas cosas en mi corazón. Había un clamor por descubrir estas cosas. Veo y vivo cosas en la congregación que sabía que no debían ser así. Gloria a Dios. Y Jorge Iniestra dice: somos llamados para dar libertad a los cautivos. El asunto de los límites no nos corresponde a nosotros, sino a la obra del Espíritu. Son algunos de los comentarios que hay hasta ahorita. Claro, Jorge, pues, y a todos los que participaron. Jorge es parte de, él está siendo instruido como un participante en la red. Él está en la Ciudad de México, él y su esposa y su hijo, muy amados por nosotros. Gracias a Dios por sus vidas y gracias por los comentarios de cada uno de ustedes. De hecho, aquí vamos a ver enseguida que por primera vez, y creo que no es casualidad, doctor, ¿verdad?, que estamos viendo cómo hay un trabajo apostólico de fundamento y cómo al mismo tiempo se va a etiquetar ahora a este movimiento, pero lo etiqueta no el Señor, sino la gente. Dice: después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. No el Señor los llamó cristianos, esta etiqueta se la puso la sociedad. Y también algo que es muy interesante, era un término despectivo, o sea, la etiqueta era como cristillos, como si se creyeran cristitos, sarcástico. Esa era la definición que le estaban dando. ¿Por qué para mí esto no es casual? Porque vemos un trabajo apostólico formativo de identidad, un año, pero el sistema etiqueta, con una etiqueta que no tiene nada que ver con lo que el trabajo apostólico estaba haciendo. ¿Sí me explico, doctor? O sea, se está trabajando un año del tiempo de Bernabé y un año del tiempo de Pablo para generar identidad, para generar el fundamento seguro, hablar del propósito eterno, asignación, desarrollo, y al mismo tiempo el sistema reacciona. Y el sistema reacciona para etiquetar con algo que no tiene que ver otra vez nada con la nueva naturaleza, sino con un término en ese tiempo despectivo. Ahora, decía el señor Ortiz ahorita, todo esto se repite. Claro que se repite, porque el sistema nada más va mutando. El sistema del mundo es un sistema que va mutando con el tiempo. El sistema es tan, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero quiero que se entienda. Es un sistema tan bien hecho por las tinieblas que puede producir enfriamiento del amor en los hijos de Dios. Puede producir confusión en los hijos de Dios. Puede producir estancamiento en los hijos de Dios. Fíjese. Confundir identidad. Desamor. Adulterar la palabra para producir almas adúlteras. No dice espíritus, sino almas adúlteras. Dejar de tener gratitud. Es un sistema perversamente bien diseñado. Por eso, como vemos aquí, el reino ejecuta, el sistema contraataca. ¿Y en qué nivel? En el nivel de la identidad. ¿Por qué? Porque ahora el sistema dice: me burlo de ustedes. Imagínense el mensaje de Pablo y de Bernabé: ustedes son hijos, son herederos,
están sentados en lugares celestiales con Cristo, tienen una nueva naturaleza. Si perdiéramos la vida no importa porque somos eternos. Hay que jugarse el todo, por este reino inconmovible. Imagínense, a mí sí me hubiera gustado que me discipulara Pablo un año. Aquí no. Y conocer a Bernabé como compa. ¿Te imaginas? Le haríamos carnita asada, aunque nos dijera Pablo, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Le diríamos a Pablo, sí, Pablo, yo también, y chipleamos a Bernabé, y de puerco le hubiéramos dado carnitas y chicharrones. Y el sistema brinca y les dice, ahora ustedes son cristianos. En otras palabras, los bajó de categoría, los limita y ahora les etiqueta. Pregunto, ¿será lo mismo identidad de cristiano que identidad de hijo? Por supuesto que no. Para nada. Por eso ahorita que decía el pastor Sergio, Miles Monroe llegó a decir dos cosas, le faltó una ya al pastor Sergio. La primera vez Sergio dijo, cuando yo era evangélico. Entonces, no. En la primera vez él utilizó esta frase en un congreso internacional, cuando yo era evangélico, en un congreso evangélico. Entonces imagínense la reacción que hubo. Pero después, unos años adelante, en un congreso cristiano, él dice, cuando yo era cristiano. Y se genera una controversia terrible. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Miles Monroe? A que realmente la identidad que se tiene que desarrollar no tiene que ser la identidad que el sistema nos etiquete. Y la subcultura, que para allá voy. Como la religión es parte del sistema, la religión también nos va a tratar de etiquetar. Y tiene interés que así sea. Y otra cosa, y voy a estar muy duro lo que voy a decir, pero cada semana tiene personas enfrente de un púlpito para etiquetarlas. El sistema. ¿Sí? Por eso cuando nosotros tenemos que salir del sistema corriendo, huir del sistema religioso, estar evaluando continuamente, no vaya a ser que retrocedamos en esto que nos ha sido revelado para abrazar por comodidad, abrazar para no ser rechazados, abrazar para no ser excluidos en las ciudades, para no ser excluidos por otros pastores, para no ser excluidos por movimientos, porque ya no nos definimos como cristianos en el sentido de la religión, sino que nos definimos como hijos. ¿Cuesta definirse? Claro, porque el sistema va a tratar de etiquetar. La pregunta sería, después de que Leti participe, quería participar, ¿qué persigue el sistema al etiquetar? Ahorita vemos eso. ¿Qué persigue el sistema del mundo, incluyendo a la religión? ¿Qué persigue con etiquetar? Formar estereotipos y otras cosas que ahorita vamos a ver. Muy interesantes. Señora Leti, adelante. Sí, apóstol, gracias. Me quedé con el calificativo que dijo usted, de perversos, del sistema pervertido o perverso. Y pensaba yo que esto es extremadamente perverso, claro, en el sentido siguiente. ¿En dónde queda el propósito eterno? ¿En dónde queda el propósito de la eclesía? Como término, el término eclesía, como nos los han enseñado aquí, de ser infiltrados, de ser posicionados en todos los sistemas del mundo. ¿En dónde queda eso? No hay manera, o sea, es un estancamiento, se frena totalmente eso. ¿Por qué? Porque ese sistema, esa cultura religiosa es rechazada inmediatamente. Entonces se vuelve prácticamente imposible que la eclesia haga su trabajo. Por eso la palabra perversión es, muchas veces la llevamos a un ámbito como de lujuria y todo eso. No, pervertir es cambiar la intención de algo. ¿Sí me explico? O sea, algo que tenía una intención, cuando se pervierte, es que deja de
tener la misma intención para tener otra. ¿Sí? Por eso es que el sistema lo tenemos que desenmascarar. Duela lo que duela, le moleste a quien le moleste, lo rechace quien lo rechace. ¿Por qué? Porque entonces el propósito eterno no llega a ejecutarse en el tiempo que está planeado para las personas también. Por eso lo que pervierte es el entendimiento del propósito eterno. Clave lo que dijo usted ahorita, el entendimiento de eclesía y su función. Entonces imagínese la perversión del mensaje de generarle a la persona más bien un compromiso con hombres, con instituciones, para generar estereotipos, como decía Carmelita, para ser considerados buenos cristianos, pero ineficientes en la tarea de la reconciliación, ineficientes en la tarea de reunir todo en Cristo, que es gobierno, ineficientes en manifestar la vida de Cristo, que ama, que perdona, sin fruto, gente que se va quedando sin progresar en su vida en ningún área. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta perversión en la vida del creyente? Frustración, pobreza financiera, pobreza intelectual, lo que hablábamos ayer de la esclavitud, una pobreza emocional terrible, porque es gente aislada, temerosa. Toda esta perversión genera esta subcultura de la que hablábamos, porque ahora se generó un estereotipo. Y el estereotipo es: ¿eres cristiano? Aquí van las características. No oyes música romántica, por decir algo, nomás para ver todo lo que son los estereotipos. No vas a reuniones sociales, no vas al cine, tienes que vestirte raro, tienes que hablar raro, porque de repente usted sabe que los hermanos empiezan a hablar con un tono como si fueran extranjeros, no sé por qué. ¿De dónde agarraron eso? Si somos aquí de la colonia obrera o de no sé, ¿de dónde cambió ese? ¿Por qué cambió el tono? ¿Sí me explico, doctor? Somos gorra prieta, ¿verdad? Por decir algo, como se dice acá en el norte, y de repente ya está hablando como si fuera americano que llegó a México. ¿De dónde le salió el acento de Memphis, Tennessee? Si es de aquí, de Saucillo o de Las Varas, diríamos aquí, porque se va haciendo un estereotipo. Entonces, eres cristiano, ya no te juntas con los pecadores, eres cristiano, no te diviertes, eres cristiano, te mantienes en la congregación, eres cristiano, ya no piensas. Precisamente, seriecito, o sea, precisamente, ¿cómo vas a prosperar financieramente? Vas a caer en el, ¿cómo se dice? En la idolatría al dinero. En el materialismo. ¿Cómo vas a participar en política si esa es del diablo? Bueno, no, se la dejaron al diablo. Entonces, precisamente se genera ese estereotipo y se conjunta con lo que dice usted. ¿Dónde queda el propósito eterno? ¿Dónde queda la manifestación del Cristo glorificado y reinante? ¿Dónde queda la asignación de las personas? Y aquí les voy a decir otra cosa que es bien grave y triste. Como ahora ya son estereotipos de comportamiento, la vida del espíritu llega a ser ignorada, porque ya hay un estereotipo mental. ¿Sí me explico, doctor? Como ya me dijeron que yo no me junto con tal gente, ¿qué pasaría si el Señor me dijera: ve y júntate y llévale la palabra? Mentalmente a mí me dice que ya no lo puedo hacer, porque ya tengo un estereotipo de lo que hacen los cristianos. Y si la vida del espíritu me impulsa, ya yo batallaría para obedecerla. Por ejemplo, Jesús, cuando la mujer adúltera es encontrada en adulterio, el Espíritu le indica a él darle ¿qué? Misericordia, protección. Pero si él hubiera sido de mente farisea, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tirado la primera piedra. Él hubiera tirado la primera piedra, porque tendría un estereotipo. Sin embargo, el Espíritu rompió el estereotipo. La vida del Espíritu le dice: no, perdónala, exhórtala a no pecar más, pero tienes que darle misericordia. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién lo guió? El Espíritu, la vida del Espíritu. Por eso este estereotipo, y ahorita vamos a ir un poquito más allá después de saludar a otras personas. No sé si hay más comentarios, Pastor Sergio, por lo siguiente. Sí, queremos Porque, saludar. espérame tantito. Sí, perdón.
porque estos estereotipos después tienen otra finalidad, que ahorita la vamos a ver. Adelante, ahora sí, pastor. Queremos saludar a Didi Sanzán desde Oaxaca, a Catita Hernández desde Milano, Italia, a Michael Giovanni desde Ecuador, a Magdalena Cacique desde Morelos, a Alex Peña, Puerto Vallarta, y bueno, hay algunas participaciones. Dice Liliana Gallegos, el sistema distorsiona los diseños. Liliana Gallegos nuevamente dice, ahorita que comentaba de algunas características de los cristianos, dice que a veces la gente pregunta si saben, cuando saben que uno es cristiano, que si nuestra religión nos permite ciertas cosas. Y bueno, Catita Hernández de Italia nos dice, disculpe, ¿podría explicar la diferencia de cristianos e hijos? Hasta donde yo entiendo, cristiano quiere decir imitadores de Cristo, no una religión. Pienso que lo que sucedió fue que se dio un contrario significado de qué quiere ser o qué quiere decir cristiano. Ahorita lo explicamos, ¿no hay más comentarios? No, son todos los comentarios. Sí, claro. Sí, nada más le quería dar el concepto de pervertir, según Sí, el por diccionario. favor. Por favor. Dice, viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etcétera. O sea, viciar con malas costumbres o con ejemplos. También es perturbar el orden o estado de las cosas. Por eso el orden original, cuando se pervierte, es que lo cambia. En otras palabras, vuelve a cambiar el fundamento, el origen, ¿sí? Así es, pastor. Bueno, yo creo que el sistema es muy, muy inteligente. El sistema es muy sutil, fue diseñado muy inteligente, es muy sutil, muy fácil a veces de confundir y, como dicen, es perverso, porque al fin de cuentas el fundamento del sistema es perversión, es confundir y dar desorden a lo que proviene de Dios. El sistema del mundo debemos que saber que es totalmente contrario a lo que proviene de Dios. El sistema del mundo es alejar. ¿Cuál es el propósito del sistema del mundo? Es alejar completamente a la eclesía de la paternidad. ¿Y de qué es lo que conlleva esto? Es que al momento de alejar, darle una perversión, darle una confusión, entonces los hijos realmente, los que estamos llevando a cabo una asignación, al fin de cuentas, ¿en dónde la vamos a llevar? No en un muro, en una congregación de 4x4, sino la vamos a llevar en el mundo. El plan eterno es para el mundo. Entonces, si este sistema está diseñado para confundir a los hijos, entonces dejamos de ser importantes en nuestra asignación y dejar a un lado lo que comentaban ahorita, el plan eterno. Por eso el origen del mundo está en la declaración de la serpiente, que pervirtió todo. O sea, por eso el sistema del mundo en la tierra se origina después de pervertir la verdad, engañar. Porque fíjate cómo es el cuestionamiento de la serpiente. Con que Dios dijo. Eva también pervierte la verdad. Le dice, de todos, de no podemos ni siquiera tocar. Dios le había dicho, no puedes comer. No decía que no tocar. En otras palabras, empieza a pervertirse la verdad. Precisamente, que aquí terminamos porque se nos fue el tiempo. Híjole, es que la pregunta está muy buena para hacerla más amplio la explicación, aunque le vamos a contestar de una manera muy sencillita. Dios no engendró cristianos, engendró hijos. Entonces la identidad que alguien tiene que tener es de hijos. Aquí la palabra cristiano en Antioquía, otra vez, fue la primera etiqueta que se le da de una manera despectiva.
Ahora, quiero ser muy cuidadoso con esto y quiero que ojalá se entienda a la señora Catita, ¿verdad? Creo es la que preguntaba, de Milán. El hecho de llamarnos cristianos, si eso nos hace relacionar mentalmente que somos hijos, no hay ningún problema. Ningún problema. Pero si mentalmente la palabra cristianos nos lleva más bien a ritos, a religión, a tradiciones, a conductas y estereotipos, es un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces ahora volvemos a los estereotipos de ser cristiano. Y en la mente de Dios lo que estaba era engendrar hijos para que fueran igual que el primogénito, guiados por el Espíritu, que disfrutan de una nueva naturaleza, que tienen la libertad en Cristo, que entienden un propósito, que entienden una asignación. Pero si alguien se puede identificar con la palabra cristiano, pero lo lleva a relacionarlo esto con esta verdad espiritual, que es ser hijos, reyes, sacerdotes, ser guiados, no hay ningún problema. El problema es que mucha gente no lo relaciona así. Más bien, oye la palabra cristiano y saca el estereotipo de todas las características que los cristianos tienen que tener de acuerdo a mandatos humanos y a estereotipos que el sistema nos puso. Por eso al sistema le conviene que seamos aislados. Al sistema le conviene que seamos gente que no progresa. Al sistema le conviene que seamos personas que no participen en política, en finanzas, en negocios, en deportes. Yo no sé si vieron la final del fútbol americano colegial. Fue una cosa extraordinaria, extraordinaria. Pareciera una historia bíblica, de veras. Estaba jugando Alabama contra Georgia. El equipo de Georgia estaba dominando a Alabama completamente, dominándolos. El entrenador de Alabama, que estaba siendo dominado, que no estaba haciendo nada, saca a su quarterback estrella, lo saca, y dicen los comentaristas, esto es una locura. Metió a un novato, un muchacho de 18 o 19 años, de Hawái, un apellido hawaiano, y el muchachito empieza a jugar y revierte todo el partido. Se van a tiempo extra y el muchachito gana el partido. Y lo agarran como un héroe, porque un chamaco de 18 años ganar el tazón de los colegiales en Estados Unidos es algo enorme, es un evento gigante. Ahí estaba el presidente Trump y le dicen, oye muchacho, ¿por qué sientes tú de haber entrado cuando nadie esperaba que tú, un chamaco? Dijo, lo primerito que quiero decir, y con unos pantalones, es que esto se lo debo a mi Señor y Salvador Jesucristo en cadena mundial. Ahí está un chamaco de 18 años con unos pantalones proclamando el evangelio porque penetró al mundo de los deportes. Y el estereotipo diría que tienen que andar haciendo los cristianos ahí en los deportes, a lo mejor. Lo agarran después de la cadena, eso lo agarra primero un reportero y después en una entrevista ya en un formato de donde los están premiando. Y el chamaco otra vez vuelve a decir lo primero, momento, porque le estaban echando porras, dijo, no, yo tengo que reconocer y darle gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, que es el que me permitió hacer esto. Por eso al sistema, ¿qué le conviene? Que estemos aislados, escondidos, temerosos y compitiendo dentro de cuatro paredes para ver quién es mejor cristiano, en vez de ser personas movidas e impulsadas por el Espíritu para cumplir su asignación. Esto es la contestación así muy rápida a la señora Catita de Milán. Y así, Sergio, pues despide porque a ver qué más. Bueno, nada más dentro que a lo mejor se podrá tocar más adelante en el siguiente tema. Una de las palabras en griego que se utilizan para, por decirlo de alguna manera, etiquetar, es la palabra categoros, que de ahí se desprenden las palabras categoría. Y el mundo es lo que hace con las personas, categorizar o poner etiquetas, porque eso limita a las personas. Y cuando un cristiano es etiquetado, están limitando la totalidad o la plenitud de Dios que ha sido depositada en nosotros. Entonces, pues después podemos ver algunas cosas más o ampliar más de esto, pero bueno, pues se van a quedar ahí algunas cosas
pendientes. Eliana Carreras, con respecto de la mujer sorprendida en adulterio, quiero decirles que, bueno, que eso le impacta mucho esa historia. Yoli Severino, por eso hay muchos predicadores con las mismas muletillas y las vanas repeticiones. Jesús Arturo Jiménez, les bendigo. Saludos también a Luis y Carmelita Ortiz. Elizabeth Maldonado, saludos familia en Cristo desde Nueva York. Esta casa me alimenta para mi asignación en Nueva York. Becky Álvarez, cuando una persona que ya vive en la verdad presente vive como hijo, todo el sistema nos ve como personas locas o soberbias por llamarnos hijos de Dios, porque la cultura enseñada dice que somos siervos, obreros, pero el sentido de ser menores como empleados, es decir, etiquetando a las personas. Y bueno, pues con esto saludar a todas las personas que estuvieron pendientes de la transmisión. Un fuerte abrazo, les amamos, a continuar creciendo en Cristo y a hacer su voluntad siempre. Bendecidos.